Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos un día más al canal Sento Farmacéutico. Soy Sento Segarra y como siempre, todo lo que compartimos aquí es divulgativo y no sustituye en ninguna medida a una consulta y muchísimo menos a una consulta médica. Hoy voy a hacer algo distinto porque creo que es lo que más valor os aporta. Vamos a responder preguntas reales, de problemas reales, yendo siempre a la raíz. Si estás por aquí, dime en el chat desde dónde te conectas y si se oye y se ve bien. Vamos con vuestra primera pregunta. Vamos a ver la primera pregunta. Eve Coop de Instagram nos pregunta: ¿la vitamina D3 4000 unidades internacionales es una toma semanal o diaria? Pues buena pregunta, porque aquí hay mucha confusión. La vitamina D3 de 4000 unidades de forma habitual es diaria, no semanal. Es decir, hay que tomar 4000 unidades cada día, preferiblemente con una comida que tenga algo de grasa para que se absorba bien. ¿Por qué diaria y no semanal la vitamina D3 de 4000 unidades? Porque el cuerpo mantiene así niveles más estables cuando la vitamina D se toma a diario, en lugar de tomarse una megadosis una vez a la semana. Ahora bien, y esto es importante, 4000 unidades internacionales al día de vitamina D3 suelen usarse cuando hay un déficit o niveles bajos de vitamina D3. No es una dosis que sea obligatoria para todo el mundo. Lo ideal que va a ser, pues, ajustar la dosis según la analítica que tengas de vitamina D en sangre. Y si que se toma de forma continuada, pues tendrás que hacerlo acompañándola de vitamina K2 y de magnesio para evitar problemillas con el calcio. En resumen a esta pregunta, la contestación: 4000 unidades internacionales de vitamina D3, normalmente diarias, mejor con comida que contenga algo de grasita para que se absorba mejor, y deberá ser la dosis ajustada a cada persona. Es cierto que en verano podemos o bien no tomarla, pues con el sol seguramente puede ser suficiente, o bien bajar la dosis a 2000 unidades al día. Nacho Arévalo nos pregunta, también en Instagram: ¿el aceite de coco es vitamina D? Perdón. Nacho Arévalo nos pregunta, también en Instagram: ¿el aceite de coco es vitamina D3? Pues buena pregunta, porque esto a mucha gente le genera confusión. Y no. El aceite de coco no es vitamina D3. El aceite de coco es una grasa, principalmente ácidos grasos de cadena media. No es una vitamina y no aporta vitamina D de una forma, digamos, relevante. ¿De dónde viene la confusión? Pues porque la vitamina D es liposoluble. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesita grasa para absorberse bien. Y el aceite de coco pues puede ayudar a absorberla, pero no contiene vitamina D. ¿La vitamina D3 dónde está habitualmente? Pues sobre todo en el sol, en los pescados grasos, en los huevos o tomar un suplemento de vitamina D3. En resumen, el aceite de coco no es vitamina D, puede ayudar a su absorción, pero no sustituye ni al sol ni al suplemento. Esto es importante. Una cosa es el vehículo en el que se transporta la vitamina D y otra el pasajero, en este caso la vitamina D. Adama Ron, conectada al directo a través de Instagram, pregunta: ¿se puede tomar la vitamina K2 si estás tomando warfarina? Importante también. Muy importante esta pregunta. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Si tomas warfarina, no debes tomar vitamina K2 por tu cuenta. La warfarina, al igual que el Sintrón, funcionan precisamente bloqueando la vitamina K para evitar la coagulación.
Si añades vitamina K2 sin control, pues puede interferir directamente con este efecto anticoagulante de la warfarina. ¿Quiere decir esto que la vitamina K2 es mala? No. Lo que quiere decir es que en personas anticoaguladas con warfarina o acenocumarol, el famoso Sintrón, que se hace en la analítica de Sintrón periódicamente, pues la vitamina K2 debe estar muy controlada y muy estable. Y siempre habrá que tomarla bajo supervisión médica. En el caso de que estés tomando un anticoagulante tipo warfarina o tipo acenocumarol, pues cualquier cambio, incluso suplementos, pues pueden alterar ese INR, que es la analítica que te hacen periódicamente, para controlar el estado de la coagulación de tu sangre. En resumen, warfarina y K2 no se deben combinar por tu cuenta. Cualquier ajuste debe hacerse con médico, que es el que controla el INR. Otros anticoagulantes modernos, pues puede esto no influirles, como pueden ser algunos otros anticoagulantes que sí que es verdad que ya no actúan mediante la cascada de la coagulación, o por lo menos no a nivel de la vitamina K. El resto, prudencia máxima. Con los anticoagulantes no vale eso de que esto es un suplemento, es natural y no pasa nada, no. En los anticoagulantes que requieren control con INR, es muy importante controlar lo que se hace y siempre estar bajo supervisión médica. Imita99 nos deja la siguiente pregunta. ¿Qué marca de vitamina D3 más K2 son mejores? Gracias. Pues la vitamina D3 más K2 yo utilizo la D3K2 de HSN. Me va bien. La llevo usando ya bastante tiempo. Está bien formulada, con D3 como colecalciferol y la K2 en forma de MK7. Y tiene dosis claras, que para mí es muy importante. Ahora bien, y esto es lo que digo siempre, no porque yo utilice esta significa que sea la única válida. Lo importante es que cumpla los criterios importantes que puede tener de mínimos de garantías un suplemento de vitamina D3 más K2. Para los que preguntáis constantemente alguna marca de vitamina D3 más K2, dejaré un link en la descripción como comentario fijado a un enlace de afiliado que a vosotros nos cuesta más y a mí pues me ayuda a seguir creando contenido divulgativo como este. Y como siempre, la vitamina D sí, pero bien tomada y bien acompañada y con cabeza. Ana MDC60 nos dice desde TikTok. La vitamina K2 no me quieren recetar. Entiendo lo que nos cuentas y no eres la única. La vitamina K2 no suele recetarse y no porque sea mala o peligrosa, sino porque no forma parte del protocolo habitual de la medicina convencional. En la sanidad pública y en la mayoría de las consultas médicas se receta lo que está dentro de las guías o de guías muy concretas y la K2 se considera más un complemento nutricional que un medicamento. Esto no significa que no tenga utilidad, significa que no se prescribe, igual que no se recetan el magnesio, el omega 3 o muchas otras cosas que pueden ser útiles en determinados contextos. Ahora bien, y esto es importante, no todo el mundo necesita vitamina K2. Hay casos en los que no debe tomarse, como hemos dicho antes, sobre todo si está en tratamiento con anticoagulantes del estilo de warfarina o acenocumarol. Por eso yo siempre digo lo mismo, la suplementación no va de recetar, va de valorar cada caso y, en resumen, pues que no te la receten no significa que esté mal, significa que no entra en el círculo habitual de los médicos y que si la utilizas o decides utilizarla, pues hay que hacerlo con criterio. La medicina trata enfermedades. La nutrición y el estilo de vida pues deben trabajar antes para que las enfermedades pues realmente no aparezcan. Y ahora aquí, antes de seguir, me gustaría lanzaros una pregunta rápida para el chat.
Y pensadla bien, porque aquí hay mucha confusión. La pregunta es, ¿para qué sirve realmente la vitamina K2 cuando se toma junto con la vitamina D3? Repito la pregunta. ¿Para qué sirve realmente la vitamina K2 cuando se toma junto con la vitamina D3? Escribid en el chat cuál creéis que es la opción correcta. Voy a daros 4 opciones, ¿vale? Opción A, B, C y D. La opción A sería para subir más rápido la vitamina D. La opción B sería para que el calcio vaya a los huesos y no a las arterias. La opción C sería para que la vitamina D no siente mal. Y la opción D es no sirve para nada, es simplemente marketing. Os repito las opciones. Dice, ¿para qué sirve realmente la vitamina K2? Cuando se toma junto con la vitamina D3. A, para subir más rápido la vitamina D. B, para que el calcio vaya a los huesos y no a las arterias. C, para que la vitamina D no siente mal. O D, no sirve para nada, es marketing. Maja dice que la B. Esther Arévalo dice, ¿qué dosis de vitamina D puedo tomar al dolor articular? Esther Arévalo, no sé si tengo algo tuyo por aquí. Jogoy me dice la B. Esther Arévalo, dolor de articulaciones. Inés Sandoval dice la B. Esther Arévalo, estoy hablando de esto, de las 4.000 unidades internacionales diarias unidas con vitamina K2. Hay muchas veces, muchas veces, que es la de para el calcio vaya a los huesos y no a las arterias. Daniel también dice opción B. Esther dice opción B, muchas veces. Pues vamos a esperarnos un poquito todavía a ver si contesta más gente, porque esto es algo que mucha gente hace mal tomando suplementos. Vamos a verlo con calma, porque la respuesta, ¿alguna respuesta más? La B también. Luna, Sagrada Chueca dice la B. Pues la vitamina D hace una cosa muy importante, y es que aumenta la absorción del calcio. El problema es que la vitamina D no decide a dónde va ese calcio, y ahí es donde la vitamina K2 entra. La vitamina K2 actúa como una especie... Espera, es que se me han ido los comentarios de TikTok. Voy a ver si los pongo. A partir del 1 de enero es algo 16. Punto. ¿Vale? Pere Navarro, eres un... Vale. A ver si ahora ya vuelven a salir. En TikTok también la gente dice la B. Pues la vitamina K2 lo que hace es actuar como una especie de director del tráfico, ¿no? Activa proteínas que llevan el calcio al hueso y desactiva el depósito de calcio en arterias y tejidos blandos. Por eso decimos que la K2 no sirve para subir la vitamina D, sino que sirve para usar bien el calcio que la vitamina D. El error típico es la gente tomando vitamina D a largo plazo sin tomar vitamina K2, sin tomar magnesio y sin revisar ningún otro parámetro. Esto no va de tomar más suplementos, va de entender lo que estás haciendo o lo que estos suplementos hacen en tu cuerpo. Y ojo, porque esto no quiere decir que todo el mundo debe tomar vitamina K2. Por ejemplo, ya hemos dicho antes lo de los anticoagulados, que no pueden tomar warfarina. Los que toman warfarina o acenocumarol no pueden tomar vitamina K2 sin control médico. Pero, como muchos habéis contestado y habéis contestado muy bien, la vitamina K2 se toma para que el calcio no se acumule en las arterias, sino que vaya directamente a los huesos, que es donde debe ir. Y el magnesio, además, pues ayuda a que todo esto funcione de la manera más correcta. Lo más importante que hay que sacar de aquí
es que suplementar sin entender esto es como ir a una gasolinera sin saber si el coche necesita gasolina super o diésel. Vamos a volver a las preguntas porque aquí es donde van a aparecer matices importantes. Y vamos a ver qué nos van a preguntar ahora. Virginia Safra nos pregunta: ¿los intolerantes a la lactosa pueden tomar Lactobacillus reuteri? Buena pregunta, porque esto realmente sí que preocupa a mucha gente. Y te voy a decir que sí, que de manera general los intolerantes a la lactosa pueden tomar Lactobacillus reuteri. ¿Por qué? Pues porque el probiótico en sí no es lactosa, es una bacteria. Lo que hay que mirar no es el nombre del probiótico, sino el excipiente o el vehículo o lo que acompaña a este Lactobacillus reuteri en el suplemento. Si el Lactobacillus reuteri viene en cápsulas o gotas sin lactosa, no hay ningún problema para una persona intolerante. Ahora bien, si se toma en forma de yogur o preparado con leche, pues ahí sí que puede dar síntomas en personas con intolerancia a la lactosa, no por la bacteria, sino por la lactosa del alimento. La intolerancia a la lactosa no es una intolerancia a los probióticos, es una intolerancia al azúcar de la leche. En resumen, el reuteri como suplemento normalmente se puede tomar aunque seas intolerante a la lactosa. El reuteri en lácteos, pues depende del grado de intolerancia que tengas, podrás o no tomarlo. Si eres muy intolerante a la lactosa, no podrás tomar reuteri en lácteos, pero sí un reuteri en forma de suplemento que cuando compruebes la etiqueta, de hecho hay una marca de la que luego hablaré que sí que se puede tomar. La siguiente pregunta en referencia a Lactobacillus reuteri la han hecho repetidamente, pero se la vamos a asignar a Carolina Barraza de Facebook. ¿El suplemento del Lactobacillus reuteri en la farmacia cómo se llama? Vale, esta la repetís, vamos, constantemente. En la farmacia, si podéis encontrar el Lactobacillus reuteri, y normalmente aparece con el nombre comercial y no como Lactobacillus reuteri. Los dos nombres más habituales en la farmacia son Reuteri y Gastrus. Eso sí, aquí viene el matiz. No todos los suplementos de Lactobacillus reuteri llevan la misma cepa y eso va a cambiar los efectos. Por ejemplo, Reuteri, que es la marca, ya no me estoy refiriendo a Lactobacillus reuteri, sino Reuteri la marca, se da mucho para evitar los efectos negativos del uso de antibióticos y, de hecho, la presentación que más se dispensa en gotas. Por ejemplo, hay cepas de Reuteri más orientadas a la salud digestiva, otras más a la salud bucal y otras han estudiado más en inflamación o metabolismo. Incluso hay alguna que se ha estudiado para Helicobacter pylori, la famosa bacteria del estómago que a mucha gente le hace la puñeta. Resumiendo, en farmacia puedes encontrar este Lactobacillus reuteri como dos marcas, por lo menos en España, que yo conozca. Reuteri o Gastrus. Son cepas distintas, entonces lo tendrás que elegir según cuál sea tu objetivo, tal cual. Marisma Corviloli nos deja una pregunta en TikTok sobre el Lactobacillus reuteri. Su duda es: ¿Ultralevura tiene esa bacteria? No. Rotundamente no. Lactobacillus reuteri no tiene la ultralevura. Es importante aclararlo porque aquí se mezclan conceptos. Ultralevura no es una bacteria, es una levadura. Concretamente Saccharomyces boulardii creo que es. No me acuerdo. Esto no significa que la ultralevura sea mala, significa que sirve para otra cosa. Saccharomyces boulardii se usa mucho en diarreas, cuando se toman antibióticos y como protección intestinal puntual.
Lactobacillus reuteri es una bacteria con otros efectos distintos, como ya comenté en un vídeo corto y en un vídeo largo que hice. Que sea un probiótico no significa que sea lo mismo. Probiótico es el grupo, pero dentro hay bacterias o levaduras con funciones muy distintas. Resumiendo, la ultralevura no lleva reuteri, lleva Saccharomyces boulardii y se usa para cosas diferentes. Angela333, conectada en el directo de TikTok, pregunta: ¿se puede dar Lactobacillus reuteri a los niños? Pues sí se puede dar Lactobacillus reuteri a los niños, pero como siempre, pues va a depender de la edad y de la presentación. De hecho, muchos padres no lo saben, pero hay Lactobacillus reuteri en gotas que se utiliza incluso en bebés. Y los pediatras lo recetan muchas veces, la mayoría de las veces, cuando le pautan a un bebé un antibiótico para, de alguna manera, ayudar a prevenir las diarreas asociadas con el antibiótico. En estos casos usan cepas y dosis específicas para lactantes. No es la misma presentación que la de los adultos. Eso sí, en niños siempre hay que respetar la edad, la formulación adecuada y seguir la indicación del pediatra, sobre todo en bebés pequeños. El reuteri puede usarse en niños, incluso en bebés en forma de gotas, y se utiliza mucho para proteger el intestino durante el periodo que se estén tomando antibióticos. Bueno, pues antes de seguir, vamos a lanzar la última pregunta para el chat de manera rápida y me contestáis sinceramente qué pensáis, ¿vale? Quiero que seáis lo más sinceros posible. ¿Creéis que un suplemento va a funcionar aunque no cambies nada ni de tu dieta ni de tus hábitos? Solo tenéis que contestar sí o no. Repito la pregunta para vosotros. Venga, participad ahí en el chat. ¿Creéis que un suplemento funciona aunque no cambies nada ni en tu dieta ni en tus hábitos? Ana dice que no, grande. Gil75 dice no. Inés Sandoval dice no. Maja Arias no. Luna no. Jogoy me dice no. Lourdes Figueroa dice no. Pues veo muchos nos, no veo ningún sí. Fina Tarraso dice no. Pues ahí está la trampa. Los suplementos no están diseñados para arreglar una mala dieta, sino que están pensados para complementar algo que ya funciona. Es como, imaginaros, es como echar pintura nueva encima de una pared con humedades, que al principio pues puede parecer que la cosa mejora, pero realmente el problema va a seguir ahí. Si comes mal, duermes poco y no te mueves, ningún probiótico, ninguna vitamina y ningún suplemento va a hacer milagros. El orden importa. Primero, la base. Alimentación, movimiento, descanso. Y luego, si hace falta, el suplemento. Pero tenéis que quedaros con esta idea. Alimentación, movimiento y descanso. ¿Lo tenemos claro? Habéis dicho todos que no en el chat, con lo cual veo que estáis muy puestos. Espero que con esta idea clara se os haya quedado ahí ya el fijado que tomar suplementos no sirve de nada. Si hoy te tienes que llevar una sola idea, que sea esa, que no se trata de hacer más cosas, sino dejar de hacer las que te están haciendo mal. Vamos a ir cerrando y que sepáis pues que sobre todo pues a partir de los 40, a partir de los 50, muchas veces no fallamos por falta de información, sino
por exceso de ruido. Me preguntan, si tuvieras que pedir solo 3 suplementos, ¿con cuál te quedarías? ¿Solo 3? Lo tengo claro. Omega 3, magnesio y vitamina D3 con K2. Esos serían mis 3 suplementos con los que me quedaría. Ya sabéis, no necesitáis 10 suplementos nuevos ni cambiar de vida de golpe. Muchas veces simplemente con comer un poquito mejor, moverse un poquito más, dormir un poquito mejor y quitar de en medio lo que sabes que no te está haciendo bien es más que suficiente. Y si los suplementos entran y con sentido, pues como apoyo y no como algo que nos va a salvar la vida. Cuidar la salud no va de hacerlo todo perfecto, va de hacerlo con cabeza y constancia. Gracias por estar ahí, por cuidaros, por cuidar vuestra salud con cabeza. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo directo. Por cierto, si el directo te ha servido, deja un like y compártelo y así nos ayudas a que el mensaje llegue a más gente. Ya sabes, estaremos aquí los miércoles a las 7 de la tarde. Hasta la próxima semana.